En el corazón de Tokio, esa metrópolis donde el neón y la tradición danzan en un ballet silencioso, trabajaba Yuki como camarera en el restaurante de un prestigioso hotel de Shinjuku. Cada noche, para ella, era un escenario donde se representaba el gran teatro del mundo a través del apetito de sus huéspedes. Y algunas escenas, confesaba Yuki con una mezcla de vergüenza y asombro, quedarían grabadas en su memoria para siempre. Para serle completamente sincera, admitía con una voz suave, casi un susurro, al principio, sentía una cierta incomodidad con los turistas peruanos. Su carrera en la hostelería de lujo había comenzado hacía apenas un par de años, mientras cursaba sus estudios de literatura comparada. El trabajo le permitía practicar idiomas y observar de cerca las culturas que tanto le fascinaban en los libros. Sin embargo, la realidad a menudo era menos poética. Se encontró con muchos huéspedes cuyo dominio del inglés era casi nulo, lo que convertía la comunicación en un campo de minas de malentendidos y frustraciones. Y los peruanos, recordaba, parecían encajar perfectamente en ese molde. Le sorprendía. En su mente, un huésped de un hotel de 5 estrellas en Tokio, una de las capitales del mundo, debía, por lógica, manejar el inglés con cierta fluidez. Pero muchos de los visitantes de aquel país sudamericano parecían tener dificultades incluso con las frases más sencillas. Ante una simple instrucción, sus rostros mostraban una mezcla de confusión y timidez, una expresión que Yuki, en su agotamiento, interpretaba erróneamente. Aunque la educación en inglés se ha expandido en Perú, la fluidez sigue siendo un privilegio de una minoría, y en la rapidez de la comunicación cotidiana, muchos optan por una cautela que puede ser confundida con ignorancia. Yuki no lo sabía entonces, solo veía a personas que, ante sus preguntas, sonreían con apuro, inclinaban la cabeza y guardaban silencio. ¿Por qué serán así?, se preguntaba a menudo. Y la única respuesta que encontraba era que eran reservados. Tímidos. Nunca levantaban la voz, nunca hacían una escena. Si les hacía una pregunta y no entendían, simplemente sonreían con una expresión de disculpa. Al principio, esa pasividad la irritaba. ¿Será que la sociedad peruana es muy conservadora? Parecen venir de un país demasiado introvertido, pensaba, tejiendo un tapiz de prejuicios sin haber puesto jamás un pie en Perú, sin tener un solo amigo de esa nacionalidad. Pero una noche, durante el bullicioso servicio de cena buffet, ocurrió algo que hizo añicos esa imagen distorsionada que había construido. Era una de esas veladas en las que el restaurante vibraba con una energía febril. Las estaciones de comida, rebosantes de delicias japonesas y una sección especial de gastronomía internacional, eran un imán para los huéspedes hambrientos. El aroma del teriyaki recién hecho se mezclaba con el del delicado sushi y el tempura crujiente. Todos parecían impacientes, como si cada segundo en la fila fuera un segundo robado al placer. Fue entonces cuando apareció el grupo que Yuki llamaba en su fuero interno la calma antes de la tormenta. O, más bien, la tormenta misma. Ah, el gran grupo de turistas brasileños. Hoy también han venido, suspiró, preparándose mentalmente para lo que sabía que se avecinaba. Con su llegada, la atmósfera del restaurante se transformó. El elegante murmullo de conversaciones se vio ahogado por una ola de risas estruendosas, llamadas a gritos de un extremo a otro de la sala y un aura de incontenible exuberancia. La zona del buffet se convirtió, en un instante, en un campo de batalla. Desde su misma entrada, su presencia era avasalladora. Caminaban con la confianza de quien se siente dueño del mundo, con una energía que parecía demasiado grande para las delicadas paredes del comedor. Cuando Yuki, con su sonrisa profesional, les pidió que esperaran un momento porque todas las mesas grandes estaban ocupadas, un hombre corpulento de camisa floreada le espetó con voz de trueno: «Pero si estamos pagando por alojarnos aquí». Su volumen era tal que no necesitaba micrófono. Las conversaciones en las mesas cercanas cesaron de golpe, y varias cabezas se giraron con curiosidad y alarma. Una vez que consiguieron su mesa, el verdadero espectáculo comenzó. Se lanzaron en masa hacia las estaciones de comida como si no hubiera un mañana. Frente a la bandeja de langostinos al ajillo, se empujaban unos a otros, casi compitiendo por ver quién podía apilar más en su plato. Sostenían los platos en alto, en un gesto que recordaba a un jugador de baloncesto luchando por un rebote bajo el aro. Con una naturalidad pasmosa, se servían porciones que a todas luces superaban la capacidad de una sola persona. Y eso era solo el comienzo. Algunos habían desarrollado el arte de construir torres de comida en sus platos, verdaderas obras de ingeniería que desafiaban la gravedad. Su amor por la abundancia era tan profundo que Yuki contenía la respiración, temiendo que la torre de sushi o de pollo frito se derrumbara en cualquier momento. Por supuesto, la palabra cortesía no parecía formar parte de su vocabulario.
Su táctica era la infiltración. En lugar de hacer fila pacientemente, se colaban por cualquier resquicio que veían entre la gente. Su filosofía parecía ser que, ante la comida, la amabilidad es una pérdida de tiempo. Lo que seguía era aún más desconcertante. Los gritos seguían siendo la banda sonora de su cena. Usaban las manos para coger trozos de pan o fruta directamente de las bandejas comunes. Y lo más desolador para Yuki y sus colegas era ver cómo, después de aquella orgía de acaparamiento, dejaban enormes cantidades de comida sin tocar en sus platos, para luego levantarse riendo y dirigirse a por el siguiente objetivo, el postre. Las mesas que dejaban a su paso eran un paisaje desolador, sembradas de platos a medio comer. Supongo que todo esto irá a la basura, murmuraba Yuki con tristeza, mientras recogía un plato con una montaña de lomo saltado intacta. Si algún camarero se atrevía a sugerirles amablemente que se sirvieran con más moderación, se enfadaban. ¿Acaso esto no es un buffet libre? Podemos coger lo que queramos, para eso pagamos, replicaban a la defensiva. Quizás, pensaba Yuki, en la cultura brasileña, dejar comida es una muestra de opulencia, una señal de que se tiene tanto que se puede permitir el desperdicio. Pero para el personal del restaurante, era una fuente constante de estrés y una falta de respeto al trabajo del chef. Esto es un buffet, no un juego de supervivencia, se decía a sí misma, forzando una sonrisa mientras seguía trabajando. Sin embargo, una noche, Yuki sintió que llegaba a su límite. Como de costumbre, el restaurante estaba a rebosar, y todo el personal corría de un lado para otro sin descanso. Y, como de costumbre, el ruidoso grupo brasileño hizo su aparición estelar. El aire pareció vibrar a su paso. Esa noche, los platos estrella del buffet eran dos creaciones de las que el chef principal se sentía especialmente orgulloso, un delicado chirashi sushi con pescado fresquísimo y un sukiyaki cocinado a fuego lento. Pero estas obras maestras culinarias no tardaron en convertirse en meros ladrillos para las torres comestibles que se erigían en la mesa del grupo. Su obsesión por el chirashi era tal que parecía que buscaban un tesoro enterrado bajo el arroz. Yuki recordaba la mirada atónita de otros huéspedes que, esperando pacientemente en la fila, vieron como la bandeja quedaba prácticamente vacía en una sola incursión. Pero lo que más agotaba a Yuki era la tarea de limpiar después. La mesa que dejaban los comensales brasileños era una exposición de los restos de un naufragio gastronómico. Granos de arroz esparcidos por las sillas, fideos pegados al suelo, trozos de fruta pisoteados. Era como si cada objeto protestara en silencio. ¿Por qué tiene que ser así siempre?, suspiró Yuki profundamente, sintiendo un nudo en el estómago. Casualmente, su mirada se posó sobre la mesa y vio una pequeña propina. En ese instante, un sentimiento complejo la invadió. Era como si ese billete arrugado quisiera decir, toma esto y olvida todo lo demás. Sí, parecía que intentaban compensar su mala educación y el desastre que dejaban a su paso con dinero. Era como en las películas, cuando el villano se marcha de la escena del crimen diciendo encárgate tú de esto. El esfuerzo y la paciencia del personal, reducidos al valor de un billete. Yuki sintió una punzada de amargura en el corazón. A pesar de todo, sonrió, dijo arigato gozaimasu y comenzó a limpiar. Era una profesional. Pero esa noche fue diferente. Un huésped brasileño, al ver un cartel que indicaba que las bebidas alcohólicas tenían un coste adicional, montó en cólera. Golpeó su vaso de cerveza contra la mesa con un ruido seco y gritó, ¿por qué hay que pagar por la cerveza? La comida se atasca si no se acompaña con bebida. ¿Quién se hace responsable de que me atragante? La mano de Yuki, que sostenía una bandeja, se quedó paralizada en el aire. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Quién se hace responsable de que me atragante? Aquello ya no era una queja, era el prólogo de una novela de ficción. Para calmar al hombre y hacerle entender la política del hotel, Yuki tuvo que pasar casi una hora explicándole pacientemente la situación. Con cada frase, sentía como una parte de su espíritu se desgastaba. Algo dentro de ella se rompió. No puedo más, pensó. Cuentan sus compañeros que esa fue la primera vez que Yuki lloró en el vestuario durante su descanso. Por mucho que se esforzara, sentía que su amabilidad y su dedicación no eran percibidas, que no llegaban al otro lado. Quizás solo me ven como la chica que limpia sus obras, pensó, y una profunda tristeza la inundó por completo. Al día siguiente, Yuki llegó a trabajar más temprano de lo habitual. No habían pasado ni 24 horas desde el absurdo argumento de la cerveza debe ser gratis para no atragantarme, y en su corazón solo albergaba un deseo, que fuera un día tranquilo. Justo en ese momento, en la entrada del restaurante,
apareció un grupo de 8 personas de aspecto asiático, aunque con rasgos distintivos que Yuki no supo identificar al principio. Era una familia, una pareja de ancianos, 2 parejas más jóvenes que parecían sus hijos y sus cónyuges, y un par de niños. Sus rostros reflejaban una calma serena, la de quienes disfrutan de un viaje sin prisas. Un hombre mayor, probablemente el abuelo, se dirigió a ella en un inglés pausado pero muy correcto. «Disculpe, ¿podemos pasar?», preguntó. Yuki se quedó perpleja ante esa pregunta. No había en ellos ni rastro de la arrogancia de «es nuestro derecho estar aquí». Al contrario, su tono denotaba una consideración humilde, una conciencia de que eran un grupo grande y no querían ser una molestia. «¿Qué si pueden pasar?». «Por supuesto», respondió Yuki, sintiéndose un poco avergonzada por su propia sorpresa, mientras los conducía a una mesa ya preparada. Eran peruanos, se dio cuenta al ver los pasaportes que uno de ellos sostenía. «Ah, de nuevo los silenciosos huéspedes peruanos», pensó. «Bueno, al menos es mejor que el escándalo de ayer». Mientras los acompañaba a su mesa, observó que los niños caminaban cogidos de la mano de sus padres, sin correr ni gritar. Una vez sentados, Yuki echó un vistazo a la zona del buffet. Como era de esperar, las estaciones más populares ya empezaban a llenarse. Esa noche, el hotel celebraba una semana gastronómica peruana, una deliciosa coincidencia. Las bandejas rebosaban de ceviche fresco y picante, ají de gallina cremoso, lomo saltado humeante, anticuchos a la parrilla y un colorido despliegue de causas limeñas. Por su experiencia, si el grupo brasileño estuviera allí, aquello ya sería un campo de batalla por el último trozo de carne o el último langostino. Pero esta familia peruana era diferente. Frente a la hilera de manjares, ni uno solo de ellos llenó su plato hasta los bordes. Se servían pequeñas porciones de varios platos, como si quisieran probar un poco de todo antes de decidirse. Lo que más llamó la atención de Yuki fue su comportamiento en la estación del ceviche. Si hubiera sido el otro grupo, habrían vaciado la fuente con la determinación de un ejército. Pero los peruanos no. No se colaban. Si había alguien delante, esperaban tranquilamente su turno. Visto desde fuera, parecía que la cultura de hacer fila estaba grabada en su ADN. Cuando les llegaba el turno, cogían solo una pequeña cantidad y la depositaban con cuidado en una esquina del plato. Su actitud no era la de alguien que quiere aprovechar al máximo todo lo que pueda comer, sino la de quien se acerca a la comida con un respeto cauto, con la mentalidad de voy a probar primero. El momento más revelador ocurrió cuando un niño de unos 10 años estaba sirviéndose. Su pequeña mano tropezó con las pinzas, que cayeron al suelo con un ruido metálico. Inmediatamente, el niño se giró hacia Yuki, hizo una pequeña inclinación de cabeza y dijo en un español suave, «Disculpe, señorita». Sus padres se acercaron al instante, con rostros de genuina mortificación. «Mil disculpas, qué vergüenza. Ha sido muy torpe por su parte», dijeron. Aquella interacción, tan sumamente educada, hizo que Yuki se sintiera por un momento como si no estuviera en el buffet de un hotel, sino en una cena privada en una casa distinguida. Se sirvieron, comieron y conversaron con sonrisas. Pero su volumen era tan discreto que no molestaban en absoluto a las mesas de alrededor. Yuki sintió una punzada de asombro al darse cuenta de que existían huéspedes así, tan silenciosos y considerados que su presencia era casi como el aire. ¿Por qué? ¿Por qué son tan diferentes?, se preguntaba una y otra vez, repasando mentalmente la escena. Un pensamiento cruzó su mente, ¿será que no les gusta la comida peruana preparada aquí? Su comportamiento era tan comedido, tan educado, que Yuki lo interpretó como una falta de entusiasmo. Preocupada por si los platos no estaban a la altura de sus expectativas, Yuki reunió el valor para acercarse y preguntar. «La comida es de su agrado», dijo con una voz suave, teñida de una ligera inseguridad. La familia entera le sonrió al instante, sus rostros se iluminaron. «Sí, está deliciosa. Nos encanta la comida de nuestra tierra, y aquí la preparan de maravilla», respondió el abuelo. Al oír esto, Yuki no pudo evitar abrir la boca, sorprendida. «Ah. ¿Les gusta? Entonces, ¿por qué no comen un poco más?». Se sintió aliviada al ver que su respuesta era mucho más cálida de lo que había imaginado. Entonces, una de las mujeres jóvenes sacó su teléfono, utilizó una aplicación de traducción y le mostró la pantalla a Yuki. El mensaje decía, ¿por qué se sirven tan poquito? «Esto es un buffet, por favor, coman todo lo que quieran, no se preocupen». Inmediatamente, el hombre mayor, el abuelo,
Sacó su propio teléfono y le mostró a Yuki la respuesta traducida en su pantalla. El mensaje que leyó dejó a Yuki sin aliento. Cuando algo es tan delicioso, todos los demás huéspedes también querrán probarlo. No podemos acapararlo todo. Las cosas buenas deben compartirse con todos. En ese instante, el tiempo pareció detenerse para Yuki. Aquellas palabras la golpearon con la fuerza de una revelación. ¿Qué era esto? ¿Existía gente que pensaba así? Para ella, que estaba inmersa en una cultura de buffet donde la norma era el primero que llega, gana. Si no lo coges tú, lo cogerá otro y si no comes hasta reventar, pierdes dinero, esa forma de pensar era de otra dimensión. Porque está bueno, queremos compartirlo. Esa frase resonó en su cabeza, desmantelando todos sus prejuicios. Yuki se dio cuenta de que cada gesto de esa familia peruana iba más allá de la simple buena educación. Sus acciones nacían de una profunda consideración y empatía por los demás. Y esa empatía se extendía incluso al personal del restaurante. Cuando Yuki se esforzaba por explicar los ingredientes de un postre japonés, ellos sonreían y decían gracias, aunque no entendieran del todo. Cada vez que les rellenaba los vasos de agua, repetían muchas gracias. Cuando se disponía a retirar un plato vacío, uno de ellos se lo acercaba para facilitarle la tarea. Su actitud reconfortó el corazón de Yuki. Sintió sinceramente que aquellas personas no habían venido solo a comer. Estaban allí para disfrutar del momento, valorando el espacio y procurando que todos a su alrededor, incluido el personal, tuvieran una experiencia agradable. Hubo otro momento que nunca olvidaría. Una niña pequeña le dijo a su madre en voz baja, «Mamá, la comida sabe más rica cuando la compartimos todos, ¿verdad?» Al escucharla, Yuki pensó, esta niña, cuando crezca, será una persona que sabrá cuidar de los demás. Así transcurrió aquella noche tranquila y hermosa en compañía de la familia peruana. Pero no fue el final, sino el comienzo del deseo de Yuki por entender mejor aquel lejano país andino. Yuki había oído 1000 veces la frase el cliente es el rey, o como decían en Japón, el cliente es Dios, o Kyakusama wa Kamisama desu. Pero en su experiencia, rara vez había sentido que fuera cierto. Al contrario, cada día se enfrentaba a personas que, más que dioses, parecían tiranos, comportándose como si el mundo girara a su alrededor. Pero los peruanos eran distintos. No usaban su condición de cliente como un escudo para exigir o maltratar. Parecían plenamente conscientes de que estaban recibiendo un servicio. Gracias. Esa fue la palabra que más repitieron durante toda la noche. Incluso cuando la explicación de Yuki no era del todo clara, sonreían, asentían y decían no se preocupe, seguido de otro gracias. Era como una palabra mágica. ¿Cuántas veces esa simple expresión había salvado el ánimo de Yuki y sus colegas? No era un agradecimiento dicho por obligación, por haber recibido un servicio. Era una palabra cargada de calidez humana, que brotaba de forma natural y sincera. Lo que era aún más sorprendente era su comportamiento general. Si a un niño se le caía un tenedor, los padres lo recogían rápidamente y se disculpaban, le pedimos disculpas. Apilaban los platos usados en un rincón de la mesa para que fuera más fácil recogerlos. Si se les caía una servilleta o una cuchara, no la ignoraban, la recogían y se la entregaban a un camarero diciendo, ¿podría cambiármela, por favor? Cuando alguien de la mesa de al lado necesitaba mover su silla, ellos mismos encogían las suyas para dejar paso. En aquel espacio flotaba una atmósfera de colaboración, de un entendimiento tácito de que el restaurante era un lugar público que todos debían usar con respeto mutuo. Yuki no pudo evitar pensar, estas personas no son clientes, son participantes. En el escenario del restaurante, a veces los camareros eran los protagonistas, otras veces lo eran los platos. Pero en todo momento, los peruanos eran los acompañantes silenciosos y respetuosos. Era una cultura del respeto que no estaba escrita en ningún manual de hostelería. Y esa sensación no era exclusiva de Yuki. Todos los empleados del hotel compartían la misma opinión. Los huéspedes peruanos son realmente diferentes. Son capaces de actuar pensando en los demás. Son ellos los que nos dan energía a nosotros, decían. No solo los camareros, los chefs, los recepcionistas, el personal de limpieza. Todos se sentían conmovidos por su comportamiento. Después de terminar su turno en el restaurante, Yuki solía charlar un rato con su amiga Haruna, del servicio de habitaciones, en la sala de descanso. Aquella noche, la conversación derivó naturalmente hacia la familia peruana que acababa de hacer el check-out. Oye, Yuki, ¿has visto la habitación de esa familia peruana?
preguntó Aruna nada más empezar a hablar. No, todavía no, respondió Yuki. Aruna sonrió. Estaba impecablemente limpia. Es sorprendente. Las habitaciones donde se alojan los peruanos están tan ordenadas que casi parece que no hace falta limpiar. Las toallas usadas estaban apiladas en un solo lugar. La basura, separada en bolsas y colocada en una esquina. Aruna hablaba con un tono de sincera admiración. Era como si quisieran ocultar discretamente que alguien había estado allí. Lo que más me alucinó fue que habían doblado la ropa de cama. Las sábanas y el edredón estaban recogidos juntos. Nunca pensé que un huésped se molestaría en doblar las sábanas. Seguro que lo hicieron para que nuestro trabajo de limpieza fuera más fácil. Yuki asintió, completamente de acuerdo. Por otro lado, las habitaciones que dejaban los turistas brasileños eran un universo paralelo. Almohadas por el suelo, toallas mojadas hechas una bola en cualquier rincón. Aunque había una papelera, el suelo estaba sembrado de papeles, botellas de plástico y envoltorios de snacks. Sobre la mesa del escritorio había esparcidas unas misteriosas hojas rojas. Tenías que acercarte para adivinar si era té o alguna especie exótica. Resultó ser los restos de alguna infusión que traían de su país. El lavabo estaba cubierto de bastoncillos de algodón y pañuelos de papel usados. El rollo de papel higiénico, desechó. Antes de empezar a limpiar la basura, tenemos que hacer una inspección de la escena del crimen, bromeaba Aruna. Por supuesto, reconocía que también había turistas brasileños educados, pero cuando viajaban en grupo, la probabilidad de que la habitación acabara siendo un caos aumentaba exponencialmente. Y, a menudo, dejaban un sobre con una propina considerable. Pero Aruna sentía un vacío. El dinero se agradece, claro, decía, pero, sinceramente, lo que más nos alegra es encontrar una habitación limpia, dejada con consideración por la siguiente persona que la usará y por nosotros. En ese sentido, los peruanos no dejaban dinero. Dejaban algo mucho más valioso, un rastro de gratitud. Una nota escrita a mano que decía thank you. Una toalla doblada con esmero. Una atmósfera de orden que se percibía nada más entrar. No dejaban propina, pero dejaban su corazón. Yuki entendía perfectamente las palabras de Aruna. El trabajo de limpieza, aunque a menudo pasa desapercibido, es quizás el que mejor revela la verdadera naturaleza de una persona. Todos los empleados coincidían, los peruanos se preocupaban por los demás incluso en los detalles que nadie ve. No pensaban solo en su propia comodidad, sino que eran capaces de imaginar el trabajo de la persona que vendría después. Era exactamente lo mismo que Yuki había sentido en el restaurante. Aunque los países y los idiomas fueran diferentes, bastaba con ver una habitación de hotel para comprender que aquellas eran personas que vivían pensando en los demás. A través de una simple habitación, se puede conocer a una persona. Cuando esta idea se asentó en la mente de Yuki, empezó a confrontar sus propios prejuicios. Si soy honesta, al principio no tenía una buena impresión de los peruanos. Pero ahora es completamente diferente. Fue aquella noche en el restaurante y aquellas habitaciones impecables las que le enseñaron que, incluso sin palabras, los corazones pueden comunicarse. Nunca imaginó que, sin dominar el inglés, pudieran transmitir tanto. Cada uno de aquellos peruanos parecía dar por sentado que la consideración hacia los demás era lo natural. Yuki sintió que no se trataba de una norma impuesta, sino de una cultura asimilada de forma natural desde la infancia. Que hasta los niños hablen de compartir y pensar en el otro. Eso demuestra que la educación en sus familias debe ser muy sólida, pensaba. En esa sociedad, la idea de pensar en el prójimo debe de ser algo muy común. Yuki siempre había creído que los japoneses poseían una naturaleza amable y educada, el famoso omotenashi. Pero en el comportamiento de los peruanos percibía una capa aún más profunda de empatía. Recordó un incidente. Mientras un huésped brasileño le gritaba a un colega, una pareja peruana que lo presenció se acercó discretamente a Yuki más tarde y le preguntó, ¿están bien? Por favor, no se exijan demasiado. Eso no estaba en ningún manual de etiqueta social. Era preocupación genuina. Yuki reflexionó, ¿realmente entendía a estas personas? Tenía tantos prejuicios. Pero fueron ellos quienes, en silencio y con amabilidad, corrigieron mi visión del mundo. Para ella, el hecho de que, sin enfadarse, sin señalar con el dedo, simplemente siendo ellos mismos, pudieran cambiar el corazón de una persona, fue un pequeño milagro que ocurrió ante sus propios ojos. Si alguna vez mis hijos quisieran estudiar en el extranjero, se dijo Yuki a sí misma con una nueva convicción, les recomendaría Perú sin dudarlo.
Estoy segura de que allí, rodeados de gente tan amable, aprenderían a pensar en los demás mejor que en ningún otro lugar. Ahora, respeto a Perú desde el fondo de mi corazón. Al decir estas palabras, los ojos de Yuki brillaban con un orgullo sincero. ¿Qué le parece? En un entorno como un buffet libre, donde uno puede servirse y comer a voluntad, es quizás donde mejor se revela la esencia de una persona. Esta vez, Yuki fue conmovida por los actos de los peruanos. Pero, en realidad, los japoneses también poseen un valioso concepto, mottainai, que lamenta el desperdicio. Los japoneses también tienen una cultura que valora la comida y agradece a quien la prepara. Incluso existe la creencia de que en cada grano de arroz habita un dios. Por eso, cuando Yuki vio a los peruanos compartir la comida y dejar sus platos limpios, sintió una conexión, una belleza que resonaba con su propia cultura. Pensó que, aunque los países y las religiones sean diferentes, ese corazón que respeta la comida por consideración a los demás puede